Recording in progress. Hola, estimados estudiantes, es un gusto saludarles. El día de hoy abordaremos lo que es el laboratorio reproducción humana a través del simulador Ambientec. Para ello, desarrollaremos lo que son algunas competencias, como identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. Para ello, antes que nada, abordaremos qué es la reproducción humana. Es un proceso sexual en el que se crean nuevos seres humanos y exige la participación de los dos sexos, masculino y femenino. El proceso empieza entre la unión de gametos, donde el espermatozoide se une al óvulo. Este laboratorio empieza explicando las características principales del aparato reproductor masculino y femenino, donde se identifican las partes que los forman y las funciones que desarrolla cada una de ellas. La actividad continúa explicando el ciclo del aparato reproductor femenino, detallando las fases con animaciones que facilitan la comprensión. Y más adelante explica lo que es el desarrollo del embarazo a través de fotografías y pequeñas explicaciones. Recording in progress. Ingresamos a nuestro simulador que nos indica lo que es la reproducción humana y nos dice lo que son las actividades que nosotros encontraremos en este simulador. El aparato reproductor femenino y masculino, el ciclo del aparato reproductor femenino, el desarrollo del embarazo y un test de buena salud sexual. Para ello daremos clic en el aparato reproductor sexual femenino y masculino y obtendremos lo que es esta información. Para ello nos dice que los aparatos reproductores femenino y masculino tienen una función vital, que es la reproducción humana. Es decir, son los responsables de garantizar la continuidad de la especie humana dando vida a nuevos seres vivos. Solo daremos clic en lo que es la flechita que nos llevará a lo que son el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. También lo podemos identificar como el color rosa es del femenino y color azul es del masculino. Para ello daremos clic en el aparato reproductor femenino y nos da lo que son las instrucciones. Podemos pasar lo que es el mouse a través de los puntitos blancos que nos indica lo que es el esquema o la figura del aparato reproductor femenino, en la cual nos dará lo que es la información de lo que son las partes del aparato reproductor femenino y a su vez lo que son la importancia y la función de cada una de ellas. Para ello tenemos lo que son las trompas de falopio que nos indica que se extienden desde el útero hasta los ovarios. Su longitud es aproximadamente de 10 a 13 centímetros. El extremo de cada trompa envuelve parte del ovario con unas prolongaciones que se denominan fibrias. Estas prolongaciones reciben el óvulo fecundado por el ovario. Los cilicios y los músculos de la pared de la trompa de falopio. Asimismo, podemos seguir jugando con el mouse. Encontramos lo que son los ovarios, encontramos lo que es el útero y cuello uterino, encontramos lo que es la vagina y encontramos lo que es la vulva. Si nosotros nos fijamos en lo que es la vulva, nos aparece también en la parte derecha el esquema de cómo está formada la vulva. Nos dice que está formada por lo que es el clítoris, la vagina, labio menor, labio mayor y orificio uretral.
Asimismo, podemos observar que nos aparece qué es cada una de las partes, cuál es la importancia de cada una de ellas y cuáles son las funciones principales de todas esas partes. Para ello, cuando nosotros hayamos experimentado o encontrado la información que deseamos en cada una de ellas, podemos regresar a lo que es el aparato reproductor masculino y femenino e ingresamos al aparato reproductor masculino. A su vez, podemos manipularlo de la misma manera, pasando lo que es el mouse por lo que son los puntitos blancos que nos aparecen, en la cual nos identifica cada una de sus partes, lo que es la importancia o qué es este aparato y a su vez su función principal. Tenemos lo que es el pene y cuáles son las funciones principales del pene. Tenemos también qué son los testículos, tenemos el epidídimo, tenemos el conducto deferente, tenemos lo que es la próstata y tenemos también lo que es la vesícula seminal. Para ello podríamos leer, la vesícula seminal nos indica que son glándulas situadas detrás de la vejiga urinaria. ¿Y cuál es la función? Produce el 60% del volumen del líquido seminal. ¿Cuál es la próstata? Nos dice que es una pequeña glándula que rodea lo que es la uretra y está ubicada debajo de la vejiga. Tiene el tamaño de una nuez y crece con la edad. Función principal, junto con los testículos y la vesícula seminal producen el líquido seminal. ¿Qué es el conducto deferente? Nos dice que es un canal fino que transporta los espermatozoides hasta la parte posterior de la próstata, donde se encuentran las vesículas seminales. ¿Cuál es su función? Transportar los espermatozoides desde el epidídimo hasta la vesícula seminal. Y esto a su vez podemos encontrar la información que nosotros deseamos de lo que son las partes del aparato reproductor masculino. Regresamos y podemos pasar a la siguiente actividad. La siguiente actividad nos muestra lo que es el ciclo del aparato reproductor femenino. Nos dice que los ovarios secretan estrógenos y progesterona, que son hormonas sexuales femeninas, en cantidades diferentes en función del momento del ciclo ovárico de la mujer. A su vez podemos encontrar lo que es un calendario que nos indica el inicio del ciclo del aparato reproductor femenino del día 1 al día 14. Y nos dice que a medida que aumenta el nivel de estrógenos, aumenta el grosor del endómetrio. Para ello podemos leer que nos dice que al inicio del ciclo ovárico el nivel de estrógenos y progesterona es mínimo. Este factor induce la formación de un folículo en el ovario que madura hasta formar un folículo maduro o folículo graf. A medida que madura el folículo, el nivel de estrógenos aumenta. Asimismo, para adquirir mayor información, nosotros podemos ir adelantando o retrasando lo que es la información. Al momento que hayamos leído lo que es esta información, nos pregunta, ¿se produce? ¿No se produce fecundación? Podemos dar clic y aquí nos muestra, no se produce fecundación y nos dice en qué días no se produce lo que es la fecundación. Asimismo podemos ver el esquema, cómo recorre y podemos darnos cuenta cuándo produce fecundación y cuándo no. Se produce fecundación y aquí nos dice, los espermatozoides permanecen vivos de 3 a 5 días. El óvulo solo puede ser fecundado durante las 24 horas después de la ovulación. Los espermatozoides se desplazan rápidamente. Si nosotros no observamos en lo que es el esquema, podemos observar lo que son los espermatozoides, cómo recorren a través de las trompas de falopio. Y nos dice fecundación, el coito o acto sexual consiste en la introducción del pene en la vagina durante la eyaculación. Se liberan los espermatozoides en la vagina que recorren el interior del útero y llegan a las trompas de falopio.
Cuando se encuentran con el óvulo, lo envuelven e intentan penetrar. Normalmente solo uno lo consigue. A este proceso se le llama fecundación a través del cigoto. Y aquí tenemos lo que es la imagen, cómo se representa el cigoto. Para ello podemos volver al inicio de la animación. Bien, tenemos el tercer actividad, en lo cual es el desarrollo del embarazo. Aquí podemos encontrar que una vez que se ha producido la fecundación, si nosotros lo observamos, es el proceso que nosotros llevamos desde lo que es la reproducción humana, después observamos lo que era el aparato reproductor femenino y masculino, luego observamos lo que era el proceso del aparato reproductor femenino y ahora estamos viendo lo que es el desarrollo del embarazo. Nos dice que una vez se ha producido la fecundación del óvulo y el embrión ha quedado implantado en el endometrio, se inicia el embarazo. El embarazo es el periodo que transcurre desde la implantación del embrión en el endometrio hasta el momento del parto. Generalmente el embarazo dura unos 280 días, que son alrededor de 40 semanas o 10 meses lunares desde el inicio de la última menstruación. Para ello, solo daremos clic en la flechita y nos indica lo que son los 3 trimestres. Nosotros podemos ingresar al primer trimestre, donde nos indica que el primer trimestre consta de lo que son las primeras 5 semanas, donde el corazón del embrión empieza a latir. ¿Qué nos indica la sexta semana? El embrión mide alrededor de 5 milímetros y podemos observar la ilustración donde representa lo que es un embrión alrededor de las 6 semanas. A las 7 semanas nos indica que la cabeza del embrión es mucho más grande que el resto del cuerpo. Se empieza a formar lo que son los brazos con codos y manos. Los dedos todavía no están separados, los ojos se ven muy bien. Nos dice alrededor de las 10 semanas, el embrión tiene una apariencia de humano. Se distinguen lo que son los ojos, la nariz, la boca, los dedos, se mantienen separados. El embrión empieza a mover sus miembros, paso del estado de embrión a feto. Todas las partes del cuerpo están en su lugar, pero no están completamente formados. Aquí podemos observar cómo pasa de ser un embrión a lo que es ser un feto. A las 14 semanas nos indica que en ese periodo el feto ha crecido y los huesos y esqueletos comienzan a formarse. Los órganos genitales empiezan a formarse. ¿Y cuál es el resumen del primer trimestre? Pues aquí podemos leer lo que es la medida, menos de 10 centímetros, cuál es el peso, entre 20 y 40 gramos, cuáles son los cambios maternos, pues la mujer embarazada no tiene la menstruación en el término previsto, cambios fisiológicos, posibles náuseas, incremento del sentido del olfato, más amplio de lo habitual. Podemos regresar y podemos ingresar al segundo trimestre para ver los posibles cambios del primer al segundo trimestre. Nos dice que en la semana 16 la cabeza del feto continúa siendo desproporcionada respecto del resto del cuerpo, aunque el tronco, los brazos y las piernas empiezan a alargarse. En la semana 20 los movimientos del feto son más pronunciados y fuertes. La madre los puede empezar a percibir. La piel del feto está más protegida con una capa de sustancias grasosas blancas. Esta sustancia se llama vernix gaseosa. Podemos ingresar a la semana 22, podemos ingresar, que en esta nos dice que el feto mide alrededor de 19 centímetros. Podemos observar que en la semana del 27
nos menciona que el feto engorda y adquiere mayor peso. Podemos observar que en la semana 28 nos dice que el feto puede empezar a abrir los ojos y el resumen de lo que es el segundo trimestre. Ingresamos al tercer trimestre y aquí encontramos que en este trimestre el feto ya mide 28 semanas, 28 centímetros, perdón, en las 30 semanas. A su vez, nos dice que en la semana 32 el útero alcanza la fosa epigástrica, es decir, la parte superior del vientre, los intestinos, el hígado, los pulmones de la mujer. A su vez, la semana 37 nos dice que el pequeño plumón comienza a desaparecer. Aquí nos muestra lo que es la semana 38 y 41 y lo que es el resumen de este último trimestre y los cambios maternos que existen en este último trimestre. Podemos regresar a lo que es nuestras páginas principales y si nosotros queremos experimentar o indagar más en este proceso, podemos ingresar a la cuarta actividad. Sin embargo, esta actividad no es tanto obligatoria, solo es para que ustedes conozcan un poquito más sobre lo que es la natalidad en este espacio. Y concluimos con la última actividad de lo que es el simulador y nos menciona un test de lo que es la buena salud sexual, en la cual nos indican 10 preguntas que podemos contestar a través de lo antes visto, que ustedes puedan responder a su criterio personal y de acuerdo a lo que ustedes han aprendido. Aquí nosotros podemos marcar el sexo, ya sea mujer o hombre, la edad entre 15 y 17 años y a partir de 18 años. ¿Qué haremos? Solo avanzamos con las flechitas. La pregunta 1 nos dice, el líquido preseminal es un líquido que sale del pene en el inicio de la relación sexual para ayudar a la lubricación. ¿Crees que el líquido preseminal puede provocar un embarazo en una relación sexual sin protección? Si nosotros creemos que sí, podemos dar clic y nos aparece que esa pregunta está contestada de manera correcta. Nos dice que el líquido preseminal ayuda en la lubricación de la relación sexual. Este líquido contiene pequeñas cantidades de espermatozoides. En caso de relaciones sexuales sin protección, puede provocar un embarazo. A su vez, podemos seguir respondiendo las 9 preguntas que nos quedan pendientes. ¿Es aconsejable tener relaciones sin protección? Si nosotros consideramos que sí, daremos clic y si consideramos que no, también daremos clic. Nos aparece que son las siglas ETC. ¿Cuándo es más probable que se produzca un embarazo? Eso lo encontramos en el periodo o en el aparato reproductor femenino que estuvimos viendo lo que era el ciclo de este aparato. Y aquí podemos encontrar más preguntas. Son alrededor de 10 preguntas que nosotros debemos de responder. Bien, pasamos a la última actividad. Recording in progress. Las últimas actividades nos indican que la primera actividad nos dice 5 hábitos saludables como métodos de prevención de las enfermedades. Actividad número 2, anote las enfermedades infecciosas más comunes que afectan la población, causas, prevención y tratamiento. Actividad número 3, anote en su cuaderno los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. Y actividad número 4, identifique los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. Elabore dibujos y esquemas del aparato reproductor. Todo eso ustedes lo pueden hacer en una hojita de trabajos o en su cuaderno. Pasen un excelente día y espero que esa información les sea muy útil.